Los deberes de esposos y esposas, por Richard Steele, 1629-1692. Los deberes de esposos y esposas. Contenido: 1. Deberes que corresponden a ambos por igual. 2. El deber especial del esposo: amar. 3. El deber especial de la esposa: respetar. ¿Cómo cumplir estos deberes? Los deberes de esposo y esposas. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5, versículos 33. El matrimonio es el fundamento de toda la sociedad. Por lo tanto, este tema es muy importante explicar a ustedes los deberes conyugales. Es mucho más fácil que convencerlos a cumplirlos en la práctica. Ajusten su voluntad a las Escrituras, no viceversa. Hagan suyo Efesios 5:33. La conexión, empero, es una transición de la realidad de la relación de Cristo con la Iglesia. Significa que a pesar de ser un ideal inalcanzable, deben tratar de alcanzarlo, o que por un noble ejemplo deben imitarlo en su relación con su cónyuge. 2. La directiva. A. La obligación universal de ella. Cada uno de vosotros, no importa lo bueno que sean ustedes o lo malo que sean sus cónyuges, todos los maridos tienen derecho al respeto de sus esposas. Sean ellos sabios o necios, inteligentes o lentos, habilidosos o torpes, todas las esposas tienen derecho al amor de sus esposos, sean hermosas o feas, ricas o pobres, sumisas o rebeldes. B. La aplicación particular de ella. De por sí, cada esposo y esposa deben aplicar estos a su propio caso en particular. 3. Resumen de los deberes. El deber de cada esposo: amar a su esposa. Este no es el único deber, pero incluye a todos los demás. Debe amarla como a sí mismo. Esto es como la regla de oro y por la que ha de amarla, porque ambos son en realidad uno. Amarla dará como resultado bendiciones para él. El deber de cada esposa: temer o reverenciar o respetar a su marido por su persona y por su posición. Esto incluye necesariamente amor, porque si ella lo ama, tratará de agradarle y evitar ofenderlo. Doctrina: cada esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, y cada esposa debe respetar a su esposo. Recuerden que este es el consejo de su Creador, articulado claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y por tanto Pablo, apóstol a los gentiles, Efesios 5:23 y Colosenses 3:18, como por Pedro, el apóstol a los judíos, primera de Pedro capítulo 3 versículo 1, estos dos deberes, marido amor, esposa respeto, no son exhaustivos, pero se mencionan particularmente, ya sea porque son las fallas más comunes de cada uno o porque incluyen a todos los demás deberes. Otra explicación es que respecto a lo que los maridos más necesitan y amor lo que las esposas más necesitan de sus cónyuges. Doug Williamson. Dios los aconseja no solo a fin de que tengamos vida eterna, sino para que seamos confortados aquí y ahora. El matrimonio piadoso es un pedacito de cielo sobre la tierra. Repasar estos deberes tienen que humillarnos por nuestros fracasos pasados y retarnos a mejorar en el futuro. 1. Viviendo el uno con el otro. Él tiene que dejar a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer y será una sola carne. Génesis 2:24. Y ella tiene que olvidar a su pueblo y a la casa de su padre. Salmo 45:10. Él tiene que vivir con su esposa. Primero de Pedro 3:7. Y ella no separarse de su marido, aunque éste sea inconverso. Primera de Corintios 7:10. Los otros deberes del matrimonio requieren vivir juntos, teniendo relaciones sexuales regularmente, las cuales cada uno le debe al otro. Primera de Corintios 7, versículo 3 al 5. El Antiguo Testamento prohíbe que la esposa vayan a la guerra durante su primer año de matrimonio. Deuteronomio 24:5. Esto demuestra la importancia de vivir juntos. 2. Amándose el uno al otro. Este es un deber tanto del esposo, Colosenses 3:19, como de la esposa, Tito 2:4. El amor es la gran razón y el consuelo del matrimonio. Este amor no es meramente romance, sino afecto y cuidado auténtico y constante, y entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. El uno por el otro. El amor matrimonial no puede basarse en belleza o riqueza, pues éstas son pasajeras, y ni siquiera en la piedad, pues ésta puede menguar. Tiene que basarse en el mandato de que Dios nunca cambia. El voto matrimonial es para bien o para mal, y los casados deben considerar a sus cónyuges como el mejor en este mundo para ellos. El amor matrimonial tiene que ser duradero, perdurando aún después de que la muerte haya roto el vínculo. Proverbio 31:12. Este amor de corazón puro produce como consecuencia el contentamiento y consuelo, guarda contra el adulterio y los celos, previene y reduce los problemas familiares. Sin él, el matrimonio es como un hueso dislocado, duele hasta que vuelve a encajarse en su lugar. 3. Siendo fieles el uno al otro. Cada varón debe tener sexualmente su propia esposa y cada esposa su propio marido. Primera de Corintios 7:2. Y solo los suyos propios. Imiten al primer Adán, quien tuvo solo una esposa, y al segundo Adán, quien tiene una sola iglesia. El pacto matrimonial los enlaza a ustedes a sus propios cónyuges, los más queridos, dulces y mejores del mundo. La infidelidad más pequeña puede llevar a un adulterio en toda la extensión de la palabra. Sin arrepentimiento, el adulterio destruye la felicidad terrenal, al igual que la expectativa razonable del cielo. Casi disuelve el matrimonio, y el Antiguo Testamento era un crimen sancionado con la pena de muerte. Deuteronomio 22, versículo 22. Cuídense para evitar las tentaciones en este pecado. El hombre que no se satisface con una mujer nunca se satisfará con muchas, porque este pecado no tiene límites. La fidelidad también incluye guardar el uno los secretos del otro. Estos no deben revelarse, a menos que exista una obligación mayor. Contar los secretos del cónyuge es malo cuando sucede por accidente, pero cuando es el resultado de un enojo, y peor todavía cuando es motivado por el odio. Ayúdense en el uno al otro. La esposa ha de ser ayuda idónea para su esposo. Génesis 2:18. Lo cual implica que ambos deben ayudarse mutuamente. Deben compartir estas cosas. A. Su trabajo. Si ella trabaja en casa y él trabaja fuera, el trabajo de ambos será más fácil. Para motivación, preste la atención a todo el libro de Proverbios, y ella especialmente al último capítulo. B. Sus cruces. Aunque los recién casados esperan que el matrimonio sea solo placer, las dificultades de seguro llegarán. Primera de Corintios 7, versículo 28.
Quizás tenga que enfrentar la pérdida de bienes mundanales, daños a sus hijos, aflicciones causadas por amigos, tanto como por enemigos. Cada cónyuge tiene que ser un amigo para el otro, venga lo que venga. C. Su consagración a Cristo. Vivan como herederos juntamente de la gracia de la vida. Primera de Pedro 3:7. La meta más alta del matrimonio es promover la felicidad eterna mutua. En esto es la cooperación y es muy importante. Los conocimientos de él deben ayudar a vencer la ignorancia de ella y el fervor de ella, el desaliento de él. Cuando el esposo está en casa, deben instruir y orar con su familia y santificar el día de reposo. Pero en su ausencia, ella debe atender estas cuestiones. 5. Siendo pacientes el uno con el otro. Este deber es hacia todos, pero especialmente hacia nuestro cónyuge. Efesios 4, versículos 31 y 32. En el matrimonio hay muchas tentaciones para impacientarse, perder los estribos, causar guerras civiles en casa, y nada bueno viene de ello. Ambos necesitan un espíritu humilde y quieto. Aprendan a estar en paz consigo mismos para mantener la paz. Retírense hasta que la tormenta haya pasado. Ustedes no son dos ángeles cansados, sino dos hijos pecadores de Adán. Disimulen las faltas menores y tengan cuidado al confrontar las mayores. Reconozcan mutuamente sus propios pecados y confiésenlos todos a Dios. Cedan el uno al otro en lugar de ceder al diablo. Efesios 4, versículo 27. 6. Salvando el uno al otro. Primera de Corintios 7:16. Insinúa que nuestro gran deber es promover la salvación de nuestro cónyuge. ¿De qué sirve disfrutar el matrimonio ahora y luego irse al infierno juntos? Si uno deja que su cónyuge vaya a condenación, ¿dónde está su amor? Ambos deben inquirir sobre el estado espiritual del otro y usar los medios debidos para mejorarlo. Crisóstomo dijo: vayan los dos a la iglesia y luego dialoguen juntos sobre el sermón. Si los dos ya son cristianos, entonces han de hacer lo que pueden para ayudarse mutuamente a llegar a ser santos más perfectos. Hablen con frecuencia de Dios y de cosas espirituales. Sean compañeros peregrinos a la ciudad celestial. 7. Manteniendo relaciones sexuales matrimoniales con regularidad, pero moderadas. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. La relación sexual en el matrimonio ha sido diseñada para remediar los afectos impuros, no excitarlos. No pueden ustedes realizar con su cónyuge cada necedad sexual que se les ocurra por el mero hecho de estar casados. Ser dueños de un vino no le da el permiso para emborracharse. Sean moderados y sensatos. Por ejemplo, pueden abstenerse por un tiempo para dedicarse a la oración. 1 Corintios 7:5. Aún en las relaciones matrimoniales tenemos que demostrar reverencia a Dios y respeto mutuo. El amor auténtico no se comporta groseramente. 8. Cuidado el uno los intereses del otro en todas las cosas. Ayúdense a mantener una buena salud y estén enfermos juntos, por lo menos en espíritu. El uno no debe ser rico mientras el otro sufre necesidad. Promueva cada uno la buena reputación de su cónyuge. El esposo, naturalmente y con razón, se interesa por las cosas que son del mundo, como pueden agradar a su esposa, y la esposa hace lo mismo. 1 Corintios 7, 33 al 34. Esto da honor a su fe, consuelo a sus vidas y una bendición en todo lo que tienen. Deben ser amigos íntimos, riendo y llorando juntos,
siendo la muerte lo único que separa sus intereses. 9. Orando el uno por el otro. Pedro advierte qué hacer para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Lo que sugiere es que deben orar el uno por el otro juntos. Oró Isaac al Señor por su mujer que era estéril. Génesis 25, versículo 21. Tenemos que orar por todo, pero especialmente por nuestro cónyuge. El amor más puro se expresa en la oración sincera y la oración preserva el amor. Procuren tener momentos de oración juntos. El señor Bolton oraba todos los días 2 veces en privado, 2 veces con su esposa y 2 veces con su familia. La oración eleva al matrimonio cristiano por encima de los matrimonios paganos y de la cohabitación de los animales. 2. El deber especial del esposo. Amar. El amor es el fundamento de todos los demás deberes para con ella. Todo fluye de esto. Sin amor, cada cumplimiento de un deber para con ella parece difícil. La ternura y el honor y la amabilidad son meros rayos del sol del amor. Las dimensiones del marido piadoso. El amor de un esposo por su esposa es particular a esta relación. Es distinto del amor paternal y de la lascivia animal. La razón de él. Usted está casado con ella y Dios ordena a los esposos que amen a sus esposas. Solamente esto durará para siempre, ya que ella puede perder sus encantos de muchas maneras. B. La extensión de él. Usted debe amar tanto su cuerpo como su alma. Por lo tanto, debe escoger una esposa que le sea atractiva por su físico y por su personalidad y por su espiritualidad. De otra manera, no le hace justicia a ella. C. El grado de él por sobre el amor hacia todos los demás, incluyendo a sus padres e hijos, y ciertamente sobre cualquier persona fuera de la familia. En su amor, recréate siempre. Proverbios 5, versículo 19. D. La duración de él, siempre. Proverbios 5, 19, recién citado. No solo en público, sino también en privado. No por una semana, o un mes, o un año, sino hasta la muerte. Su amor debe aumentar diariamente, incluyendo en la vejez. Tuvo usted su hermosura y su fuerza, así que, ¿por qué no sus arrugas y enfermedades? La hermosura interior aumenta a medida que la hermosura exterior disminuye. Existen muchas razones bíblicas por las cuales el amor del marido debe ser perpetuo. 2. El patrón para el amor del marido piadoso. El amor de Jesucristo por su iglesia. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5, versículos 25. Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Efesios 5, versículos 29. Aunque no podemos lograr ser iguales a Cristo, en cualidad de nuestro amor debe ser como el de Él. Entonces, ¿cómo ama Jesucristo a su iglesia? 1. Auténticamente, sin hipocresía. Su amor fue tan real e intenso que murió por la iglesia. 2. Libremente, incondicionalmente, antes y sin expectativa. Después, se dio a sí mismo para limpiar su iglesia, lo cual implica que antes de ella no era ninguna belleza. El esposo por su propio amor debe generar amor en ella. El amor verdadero se trata más de mejorar el objeto del amor que de enriquecer el tema. 3. Santamente, sin impureza. Cristo amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, versículos 26. Esto enseña al marido a obrar diligentemente para promover la santificación de su esposa. 4. Grandemente, sin comparación,
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, versículo 15. Esto es lo que Cristo hizo por la iglesia. Efesios 5, versículos 25. 5. Constantemente, sin cambiar, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Efesios 5, versículos 27. Muchas veces ella ha hecho a un lado a Cristo, no obstante, Él sigue amándola. Los esposos deben copiar su ejemplo. Ninguna mala conducta de parte de ella justifica que la deje de amar. 6. Activamente, sin descuidarla. La sustenta y la cuida. Efesios 5, versículos 29. Deben hacer lo máximo para llenar las necesidades de ella, ya sean de sustento, de su amistad constante o de un cuidado cuando está enferma. B. El amor del esposo por él mismo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. Efesios 5:28. Cada uno de vosotros ame también a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Efesios 5:28 y Efesios 5:33. Si bien este modo de amar es menor que el de amor de Cristo por su iglesia, es más fácil de entender. 1. Tiernamente, tratamos nuestras propias heridas y angustias con más ternuras que nadie, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Efesios 5:29. Las esposas son como vasos de cristal que se rompen fácilmente si no las tratas con ternura. Las mujeres son más propensas a los temores y pasiones y sufrimientos. 2. Alegremente, nadie está tan listo para ayudar a uno como lo está uno mismo. Los mejores amigos a veces fallan, pero usted se ayuda a sí mismo, así que esté listo para ayudar a su esposa. Si una nube se cierne entre ustedes, disépela con amor. Usted no seguirá enojado consigo mismo por mucho tiempo. No debe necesitar un mediador. 3. La demostración del amor del marido piadoso. De palabra. 1. Le enseña. Vivid con ellas sabiamente. Primera de Pedro 3:7. Ellas deben preguntar en casa a sus maridos si desean aprender algo y no hablar en la congregación. Primera de Corintios 14:35. Ay del esposo a quien le falta la voluntad o la habilidad de enseñar a su esposa. En cualquiera de los dos casos debe adquirirla. De no ser así, ella probablemente lo maldiga para siempre en el infierno. 2. La reprende. El amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. De manera que pase por alto muchas de sus faltas. La espada pierde su filo por el uso constante. Lo mismo sucede con la reprensión. No obstante, el amor verdadero a veces requiere la reprensión, pero deben hacerse con la mayor sabiduría y ternura imaginable. No delante de extraños, raramente ante la familia, principalmente por pecados, raramente por otra cosa. Elogie primero y explique después. La reprensión debe ser corta, como una palmada rápida y leve. Es claro que esto es puramente una comparación. El marido jamás debe pegar a su esposa. Si la posición está demasiado caliente, hace más daño que bien. Siga el ejemplo de Job, cuando dijo simplemente, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Job 2, versículo 10. La represión leve es la que más posiblemente
le impulse a ella a arrepentirse sinceramente. Proverbios 25, versículo 15. 3. La alienta. Elógiela cuando hace algo bueno. Esto es importante porque le ayudaría a ver la sinceridad de su amor cuando tiene que reprenderla y hará que las reprensiones sean más convincentes. 4. La conforta, especialmente cuando está sufriendo emocional o físicamente por los tiernos razonamientos del Cana con Ana. Ella volvió a comer. Primera de Samuel 1, 8 y 9. Las palabras gentiles de un esposo son como medicina para su esposa. No la subestime. B. De hecho, le provee el sustento, el principalmente deber del esposo proveer sustento para su esposa. Éxodo 21:10. Ella debe ayudar hasta donde puede. El honor que debe darle a su marido, a su esposa como el vaso más frágil, bien puede referirse a su mantenimiento. Primera de Pedro 3:7, Mateo 15:6, Primera Timoteo 5:3. Debe proporcionarle sustento, no solo en esta vida de él, sino también para cuando él haya partido, como lo hizo Cristo en relación con su iglesia. Si puede, debe darle un monto para que maneje a su gusto, a fin de que ella pueda hacer caridad y animar a los siervos e hijos en el cumplimiento de sus obligaciones. 2. Le demuestra gran ternura. Esto se expresa especialmente en protegerla de peligros, tentaciones, daños, reproches, desprecio y su comprensión en los momentos de dificultades. Le es un buen ejemplo. Por lo general, las esposas siguen a sus maridos al infierno o al cielo. El ejemplo de él es el de más influencia de lo que él cree. Salomón lo llama al compañero de su juventud de ella. Proverbio 2:17. Por lo tanto, establezca pautas de piedad, seriedad, caridad, sabiduría y bondad. Ella aprenderá a orar al escuchar sus oraciones. Su vida será una regla, una ley para ella. 4. Le concede pedidos razonables. Recuerde que David le otorgó a Betsabé el pedido que hizo ella de que su hijo ocupara el trono. Primera de Reyes 1:15 al 31. Isaac le otorgó a Rebeca su pedido de una esposa piadosa para Jacob. Génesis 27:46 y 28:1. Y Jesucristo otorga pedidos razonables a su iglesia. El esposo debe estar anticipando los pedidos de ella y otorgándoselos antes de que ella los pida. Él debe buscar su consejo, como lo hicieron Elcana y Abraham. 1 Samuel 1:23, Génesis 21:12. Y ceder cuando ella tiene razón. 5. Confía en ella en cuestiones domésticas. El corazón de su marido está en ella confiado. Proverbio 31:11. Especialmente si tiene el criterio suficiente que necesita tener para manejar los asuntos del hogar. El esposo tiene cosas más importantes que hacer que mandar a los sirvientes de la casa. Ella quizás le consulte ocasionalmente a él a fin de que si las cosas no salen bien, ella no tenga la culpa. Pero por lo general, él debe moverse en una esfera fuera de la casa y ella en la de ella, dentro del hogar. El deber trae la miel y ella debe trabajarla en el panal. 6. Ejerce autoridad para con ella. El omnipotente Dios invistió al primer esposo con esa autoridad. Génesis 2, versículos 23. Y no se la quitó en su caída. Génesis 3:16.
La luz de la naturaleza y del Evangelio lo requieren. Esther 1:22, 1 de Corintios 11:3. Solo las mujeres orgullosas e ignorantes lo cuestionan, pero el esposo debe usarla. A. Sabiamente, puede mantener su autoridad únicamente por medio de una conducta realmente espiritual, seria y varonil. Le será difícil a ella reverenciarlo si él no reverencia a Dios. Si él es superficial o afeminado, la perderá. B. Gentilmente, recuerde que aunque su posición es superior, sus almas son iguales. Ella es su compañera, por lo tanto no puede ejercer dominio sobre ella como un rey lo hace con sus vasallos, sino como la cabeza lo hace con su cuerpo. Eva no fue formada de la cabeza ni del pie de Adán, sino de un costado cerca de su corazón. Su actitud debe ser amistosa, sus palabras dulces, sus órdenes escasas y respetuosas, y sus reprensiones gentiles. Colosenses 3:16. No piense que el modo de mantener a una esposa bajo su autoridad es por intimidarla. Si la mansedumbre de la sabiduría no prevalece con ella, entonces ha fracasado usted en este mundo y ella en el mundo venidero. 3. El deber especial de la esposa: respetar. Esta es la cualidad especial de ella. Si tiene toda hermosura y todo conocimiento, pero no respeta a su marido, no es una buena esposa. La creación lo sugiere. Fue creada después del hombre. 1 Timoteo 2:13. Tomada del hombre. 1 Corintios 11:8. Y para el hombre. 1 Corintios 11:9. Este orden no es del hombre, sino de Dios. Aún después de la caída, la orden divina sigue en pie. Él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. El Nuevo Testamento confirma esto. Colosenses 3:18 y 1 de Pedro 3, versículo 1 al 6. Aun cuando ella sea la cosa más dulce y su marido el más malo, ella sigue teniendo el deber de respetarlo. Primero, tiene que fijar en su corazón que su posición es inferior a la de él, y entonces podrá cumplir con facilidad y alegría todo lo que el respeto implica. No es correcto colocar la costilla sobre la cabeza, ni aun a su mismo nivel. 1. Descripción del respeto de la esposa piadosa. A. Lo tiene en alta estima. Todas las mujeres darán honra a su marido, desde la mayor hasta la menor. Esther 1:20. Reflexione en la excelencia de su persona y valórela como debe. Y si él no es un hombre realizado, entonces debe ella considerar la excelencia de su lugar como imagen y gloria de Dios. 1 Corintios 11:7. Lo estimo usted cuando lo eligió como marido. Lo estimó usted cuando lo eligió como marido y debe seguir haciéndolo. Recuerde la falta de respeto de Mical para con David y el consecuente castigo de Dios. 2 de Samuel 6, versículo 16 y 23. Su familia y sus vecinos la respetaban como ella respeta a su marido, así que al honrarlo a él, se honra a ella misma. B. Lo ama de verdad. Este respeto está compuesto de amor, que es también el deber de su esposa. Tito 2:4. Sara, Rebeca y Raquel dejaron completamente a sus padres, amigos y patria por amor de sus maridos. Una joven llamada Clara Serventa estaba casada con Baldaura, cuyo cuerpo estaba tan lleno de enfermedades que nadie más se atrevía a tocarlo, pero ella curaba sus llagas con todo cuidado y vendió sus propias ropas y joyas para mantenerlo.
Por último, él murió. Cuando llegaron los que venían a consolarla, les dijo que si pudiera lo compraría de vuelta, aun si significara perder a sus 5 hijos. No hay manera mejor de generar el amor de su esposo que respetarlo. C. Lo complace con diligencia. La palabra respeto en Efesios 3, versículo 33, es literalmente temá. Ella debe mantener casta conversación que es en el temor. 1 de Pedro 3:2, porque el uno sin el otro es inadecuado. Este temor no es servil, sino un sincero deseo de complacerle y de negarse a ofenderlo. Haré todo lo posible para complacerlo, aunque no temo su mano, sino su ceño fruñido, preferiría desagradar al mundo entero antes que a mi marido. 2. El patrón para el respeto de la esposa piadosa. El respeto de la Iglesia por Cristo. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios versículo 5, versículo 22. Como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Efesios 5, versículo 24. Su sumisión ha de ser como la sumisión ideal de la Iglesia a Cristo. 1. En todo, en lo grande y en lo pequeño, en lo que es agradable y lo que es desagradable a ella. Solo cuando Él requiere lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios requiere, ha de negarse ella su sumisión. Ella puede razonar con Él en cuestiones que le son inconvenientes a ella, pero si no lo convence y no se trata de un pecado, ella debe someterse a Él. 2. Libre con buena disposición, alegre. El servicio que el cristiano rinde al Señor es con buena voluntad. Efesios 6, 7. Así que la esposa debe someterse a su marido como si hubiera solo una voluntad en el corazón de ambos. Lea y Raquel, según a Jacob como a su sombra. Génesis 31, 14 al 17. La reverencia de Sara era sincera, pues llamaba Señor a su marido. Génesis 18:12. Esto es un ejemplo para las esposas cristianas. 1 de Pedro 3:6. Por lo tanto, una obediencia a regañadientes e inaceptables, y por lo general brota del orgullo e engreimiento que ella no ha mortificado. Aun si él es severo, es mejor que ella cumpla su deber y deje a Dios quien juzgue. B. El respeto del cuerpo por la cabeza, porque el marido es la cabeza del cuerpo. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Efesios 5:23. Todos los miembros del cuerpo saben que la cabeza es útil para el bien de ellos. La mano acepta una herida para proteger la cabeza. Sea lo que fuere que la cabeza decida hacer, el cuerpo se levanta y le sigue todo el tiempo que puede. Este es el modo que la esposa debe honrar a su marido. Segundo, solo a Dios. Es ridículo pensar que la cabeza puede ir en una dirección y la costilla en otra, que un soldado mande a su general y que la luna pretenda ser superior al sol. Esto se altera únicamente si el marido es insano. El hombre tiene autoridad en su casa a menos que sea verbum anomaon verbo anomalum, o sea, es decir, un necio. Una frase de Lutero. 3. La demostración de respeto de la esposa piadosa. A. De palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, versículo 34. Si ella realmente lo respeta, se notará en lo que dice. Y la ley de clemencia está en la lengua. Proverbio 31, 26 y ver
capítulo 15, versículo 4 de Proverbios. 1. Habla respetuosamente de él en su ausencia. Ninguna esposa es demasiado grande ni buena como para no imitar el ejemplo piadoso de Sara y darle un título de respeto como Señor. 1 de Pedro 3:6. La mujer malvada se refiere a su marido como el hombre. Proverbios 7, versículo 19, literalmente en hebreo. Oh, que esto fuera lo peor de las esposas, llamarán a sus maridos a sus espaldas. 2. Le habla respetuosamente en su presencia. Cuídense de A. Interrumpirlo cuando habla, o decir 10 palabras por una de las de él. El silencio, más que hablar, muestra la sabiduría de la mujer. La mujer sabia usa las palabras con moderación. B. Usar palabras a un tono irrespetuoso. Procure ser un espíritu agradable y paciente. 1 de Pedro 3, 4. No tema que esto empeorará su marido, más bien confíe en la sabiduría de Dios. 1 de Pedro 3, versículo 1 y Proverbios 25, versículo 15. Recuerde que Dios escucha y le juzgará por cada palabra ociosa. Mateo 12:34. Idealmente, tanto el esposo como la esposa deben ser lentos para apasionarse. No obstante, esto donde uno debe ceder, lo más razonable es que sea la esposa. Ninguna mujer recibe honra por haber tenido la última palabra. Algunas mujeres argumentan que su lengua es la única arma. Pero el sabio sabe que su lengua la enciende el infierno. Santiago 3:6. Note cómo Raquel le habló impulsivamente a Jacob. Dame más hijos o si no me muero. Génesis 31. Y en cuanto tuvo 2, murió. Génesis 35:18. Por otro lado, Abigail se comportó con prudencia y recibió honra. Si el respeto no prevalece con él, el enojo tampoco. Por eso es que el marido y la esposa deberán acordar que nunca se levantarán la voz uno al otro. B. De hecho, 1. Ella obedece sus instrucciones y restricciones. Sara obedeció a Abraham y ella es un ejemplo digno. 1 de Pedro 3:6. Él le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes. Génesis 18:6. Y ella lo hizo inmediatamente. La esposa está obligada a obedecer a su marido con sinceridad en todo lo que sea necesario a la voluntad revelada de Dios. Y aún en este caso debe negarse respetuosamente. Por ejemplo, ella no puede dar su consentimiento a omitir la lectura bíblica o la oración, a no santificar el día de reposo, aunque él lo mande enérgicamente. El hogar es el lugar apropiado para ella. Ella es su hermosura, allí es donde se desenvuelve y es su seguridad. Solo una necesidad urgente debe impulsarla a salir. Los pies de la prostituta no moran en su casa. Proverbios 7:11. La esposa debe vivir donde su marido lo juzga mejor. Las esposas deben amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. En griego, oikouros, que significa cuidar la casa, trabajar en el hogar, quedándose en casa, atendiendo los asuntos de la familia. Concordancia Strong. Buenas, sujetas a sus maridos. Tito 2, versículos 4 y 5. 2. Ella le pide su consejo y escucha sus reconvenciones. Rebeca no mandó a Jacob a su hermano Labán sin consultarle a Isaac. Génesis 27:46. Sara no echó a la sierva Agar sin consultarle a Abraham. Génesis 21:10. La mujer sunamita no iba a recibir al profeta en su casa sin decirle a su marido. Segunda de Reyes 4:10. Su tarea más difícil es escuchar la reconvención con cariño y gratitud.
especialmente si tiene un espíritu orgulloso y contencioso, pero ella debe recordar que tiene sus faltas y que nadie la ve mejor que su marido. Así que contestarle con dureza por sus reconvenciones muestra una gran ingratitud. Si ella reconoce, lo respeta, esta será una píldora mucho más fácil de tragar. Ella mantiene una actitud respetuosa y alegre en todo momento. No debe ceder a la irritabilidad o la depresión cuando él está contento, ni estar eufórica cuando él está triste. Debe hacer todo lo posible para que él se complazca con ella. Exprese ella contentamiento con lo que tiene y con su posición, y un contentamiento dulce a fin de que él disfrute de estar con ella, en casa con ella. Estudie ella como le gustan a él sus comidas, su ropa, su casa, y obre y conforme a lo que le agrada, porque aún debido a estas pequeñeces surgen grandes, agrias discusiones. Nunca deben permitir que su exceso de confianza con él genere desdén. El amor de él no debe hacerle olvidar sus deberes, sino aumentar sus esfuerzos. Su cariño no debe disminuir su respeto por él. Es mejor obedecer a un hombre sabio que a uno necio. La mayoría de los maridos se reformarán si sus esposas lo respetan adecuadamente. De la misma manera, la sabiduría y el efecto de él se ganan el respeto de la esposa. En la mayoría de los casos, algunos harán como caso omiso a estos consejos con la excusa de que nadie puede ponerlos por obra, pero esto es una burla a Dios. Él castigará a los tales si su venganza no le llega en esta vida, como sucede con frecuencia con los rebeldes. Entonces le llegará en la próxima. El cristiano auténtico se caracteriza por un sometimiento fundamental al consejo bíblico. Sin esto, somos meros hipócritas. 4. ¿Cómo cumplir estos deberes? 1. Manténgase puro ante el matrimonio. Esto les ayudará más adelante a cumplir los deberes matrimoniales. Cada uno debe tener su propia esposa en santidad y honor. 1 Tesalonicenses 4:4. El fornicario antes de casarse sigue con su pecado dentro del matrimonio. Cuídese de la primera aparición de la lascivia y huyan de ella como de un veneno. Mantengan su corazón lleno de cosas de Dios y su cuerpo ocupado en el cumplimiento de sus obligaciones. Los más grandes incendios comienzan con una chispa. El placer momentáneo de preceder al tormento eterno es pura necedad. Si han pecado ustedes de esta manera, limpien su corazón y sus manos con la sangre de Cristo por medio de la confesión a Dios, con ayuno y oración, pidiéndole perdón y fortaleza contra las tentaciones futuras. Gustes de las delicias más espléndidas del favor y las promesas de Dios, el perdón del pecado y la seguridad de vida e inmortalidad. Una vez que hayan bebido de la fuente pura, nunca volverán a preferir las aguas del arroyuelo turbio. 2. Elijan con cuidado su cónyuge. Ahora saben lo difícil que es el matrimonio piadoso. Deben orar que el Señor les guíe a darse ese paso. No amen primero y consideren después. Primero consideren y después amen. El alma del otro sea su principal preocupación, no su apariencia y dinero. ¿Por qué cargar con una cruz perpetua por una ganancia o un placer pasajero? Cásense solo con un cristiano. Cuanto más piadoso, mejor. Consideren también su personalidad. Hablen honestamente el uno del otro sobre sus propias faltas y problemas antes de contraer matrimonio. Si alguien les vendiera un animal enfermo, pretendiendo que era sano, se sentirán defraudados. Cuánto peor es cuando alguien pretende ser mejor de lo que realmente es para asegurar su matrimonio al que dice amar. 3. Estudien los deberes matrimoniales bíblicos antes de tenerlos. Ser un cónyuge piadoso es un reto tan grande que tiene que prepararse bien con anterioridad.
Con razón tantos matrimonios fracasan. Sucede con demasiada frecuencia que el esposo no sabe cómo gobernar, la esposa no sabe cómo obedecer. Ambos son ignorantes, engreídos e infelices. Por lo tanto, los padres deben enseñar a sus hijos acerca de los deberes del matrimonio. En caso contrario, las familias que deberían ser en el semillero de la iglesia se convierten en el caldo de cultivo del desorden y de la inmoralidad. Lean no solo las escrituras, sino también libros buenos sobre el tema. El lector moderno tiene muchas opciones en este aspecto. 4. Resuelvan obedecer a Dios sin reservas. Hasta no haber nacido de nuevo y haber sido santificado en su corazón, no pueden agradar a Dios ni ser una bendición total para su cónyuge. El marido que realmente teme a Dios no puede guardarle rencor a su esposa. Una Biblia colocada entre ustedes eliminará muchas diferencias. Confortará en medio de dificultades y le guiará en muchas circunstancias confusas. Recuerden que la razón de los mandatos de Dios es la más elevada, de manera que la obediencia es la mayor dulzura. Guárdense de la regla de oro en su matrimonio. Sean justos y rectos fuera de casa. No excusa la maldad en casa. Cuando ambos se enfocan en sus propios deberes, serán bendecidos. 5. Obtengan y mantengan un afecto auténtico para con su cónyuge. No den lugar a los celos, no escuchen las murmuraciones ni los chismosos. Con frecuencia los celos se desarrollan donde falta un afecto sincero desde el principio. 6. Oren pidiendo gracias espirituales. Sabiduría. La falta de sabiduría causa muchos problemas en el matrimonio. Necesitamos mucha sabiduría para gobernar como maridos, para someternos como esposas. B. Humildad. Esto impide que el marido se convierta en un tirano y que la esposa no se sujete de buena voluntad a su marido. La soberbia concebirá contienda. Proverbios 13, versículo 10. El orgullo no puede llevarse bien ni siquiera con un ángel. El humilde se lleva bien con cualquiera. La humildad también promueve contentamiento. El marido y la esposa humildes dirán: mi cónyuge es demasiado bueno para un pecador como yo. No me merezco una pareja tan maravillosa. Esa fue una dura represión, pero no fue nada en comparación con el infierno, que es lo que me merezco. La compañía de las personas realmente humildes es agradable. C. Rectitud. Se necesita un corazón recto para guardar estos mandamientos de Dios. El corazón escogerá el camino más seguro, aunque sea más difícil. Sufrirá el peor agravio, más bien que causar el más pequeño. Se guardará contra los inicios del pecado, que en el matrimonio producen las peores dificultades. El esposo y la esposa rectos se esforzarán por cumplir cada uno su propio deber y serán los más estrictos con sus propios fracasos.